Muy bien, pues vamos a continuar con el curso de Excel. Ahí se van uniendo poco a poco las personas. Ya ahorita en este momento son 14, poquito menos de la mitad. Vamos a esperar un minutito a ver si se conectan los que faltan. Y bueno, mientras ahorita voy a buscar un archivo para mandárselos, para hacer unos ejercicios sobre este tema. Muy bien, jóvenes, pues les acabo de enviar un archivo de Excel para darle continuidad a lo que es el curso de Excel, y ahí viene una serie de ejercicios que vamos a hacer y tomando como base lo que acabamos de ver en la primera parte del curso. Bien, entonces vamos a abrir ese archivo. Déjenme. Muy bien, ¿ya lo tienen todos listos el archivo que les acabo de mandar? Sí. Sí. Ok. Muy bien, vámonos pues al ejercicio número 1. Pero bueno, antes de ver qué es lo que vamos a hacer, vamos a analizar rápidamente aquí esta pequeña base de datos. Tenemos una base de datos donde tenemos pues una base de datos de ingresos y percepciones de trabajadores de alguna, que pudiera ser, no sé, alguna ferretera o algún centro comercial, y ese centro comercial tiene una serie de trabajadores, como vemos aquí en la columna trabajador, y además tiene lo que son diferentes sucursales, como la sucursal Centro, la sucursal Jardines, la sucursal Lomas, y además tiene, dentro de cada sucursal hay diferentes departamentos, como es el departamento de administración, el departamento de contabilidad y el departamento de ventas en cada una de las sucursales. Además, en cada departamento pues puede haber diferentes puestos, como por ejemplo aquí el puesto de gerente, que está dentro del departamento de administración, el subgerente, un asistente, y dentro de contabilidad podemos tener algunos puestos como jefe del departamento, algún contador y luego algunos auxiliares de contador. En el departamento de ventas, pues algunos supervisores y algunos vendedores. Y más o menos con las mismas características en las diferentes sucursales tenemos los mismos departamentos con los mismos puestos. Los sueldos son quizás muy similares entre las diferentes sucursales, con algunas pequeñas variaciones entre cada uno de ellos. Y luego tenemos aquí lo que son los ingresos del trabajador. Tenemos un salario base, una prestación que es el crédito al salario, que es un 5% del salario base, luego una ayuda de despensa, que es un 7% del salario base,
un bono por puntualidad y asistencia que es un 3% del salario base, y a partir de ese salario base y estas tres prestaciones se tiene un total de ingresos por cada uno de los trabajadores. Y así como tenemos ingresos, también hay algunas deducciones, como pueden ser el impuesto sobre la renta, que es un 11% respecto al salario, lo que es una deducción del IMSS, pagos de lo que son el derechohabiente al servicio del IMSS, que es un 5% sobre el salario base, un fondo para el retiro que representa un 4% del salario base y una cuota sindical que es el 1% del salario base. Tenemos pues una columna para el total de las deducciones y lo que sería un sueldo neto o un sueldo a pagar a cada uno de los trabajadores, que sería el total de los ingresos menos el total de las deducciones. Es entonces a partir de esta base de datos, que tiene aproximadamente, si partimos del 10, tiene más o menos unas 54 registros de trabajadores, y a partir de este ejercicio, digo, a partir de esta base de datos, vamos a hacer una serie de ejercicios. Pero bueno, estaba explicando así a grandes rasgos qué es lo que contiene esta pequeña base de datos para poder entender qué es lo que vamos a hacer a través de lo que son el tema de subtotales. Bien, entonces tenemos que nos están pidiendo mostrar el número de trabajadores por cada sucursal. ¿Cómo lo haríamos con subtotales? Bueno, pues primeramente tendríamos que asegurarnos que esté ordenado por sucursal. Bueno, en este caso voy a hacer el primero y luego ya a ustedes les voy a dejar poquito tiempo para que los vayan haciendo ustedes. Entonces, primeramente, mostrar el número de trabajadores por cada sucursal. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ordenar por sucursal. Para ordenarlo, pues me voy a datos, me voy aquí a ordenar. De esta forma, veo que ya está ordenado en base a la sucursal. Veo que está primeramente la sucursal Centro, la sucursal Jardines, luego la sucursal Lomas. Por lo tanto, hay 3 sucursales. Ahora me dice, mostrar el número de trabajadores por cada sucursal. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pues usar el subtotales, la función cuenta o recuento, contando el número de datos que tengo en la columna trabajador. Por lo tanto, me voy a datos y en datos me voy a subtotal y enseguida, por cada cambio en la columna trabajador, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a usar la función recuento y vamos a agregar el subtotal. Como lo puedo hacer por el trabajador, o lo puedo hacer por la sucursal, o lo puedo hacer por el departamento, o lo puedo hacer por el puesto, inclusive por alguna de las columnas de los ingresos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas lo que va a hacer es contar el número de casos en los cuales yo tenga información. Y en esta base de datos veo que tengo todos los datos capturados, que no hay valores nulos. Pero bueno, si yo quiero contar el número de trabajadores por sucursal, a lo mejor para que quede más entendible, yo lo pongo a lo mejor el subtotal en la columna trabajador. Le pongo que reemplace los subtotales actuales y le indico
que el resumen debajo de los datos. Se lo voy a... Bueno, si yo lo quiero por encima, entonces no le tengo que activar el resumen debajo de los datos. Como les mencioné hace unos momentos, como que a mí me gusta más que el resumen vaya por encima de los datos. Entonces, esta opción no debe estar activa. Y bueno, ya una vez que seleccioné los campos por los cuales quiero calcular los subtotales, le doy clic en el botón aceptar. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, pues que lo realizamos mal. ¿Por qué? Porque debe ser por cada cambio en la sucursal, ¿sí? No en el trabajador. Entonces me voy nuevamente a subtotales. De hecho, aquí estaba mal seleccionado. Por cada cambio en la columna sucursal, vas a usar la función recuento. Y ese recuento, ¿a quién se lo vas a agregar? Bueno, le voy a quitar este de apagar. Y se lo voy a poner aquí en la sucursal. Y le doy, bueno, que me reemplace los subtotales actuales, porque este no está bien. Entonces le doy a aceptar y ahí está bien. Entonces dice, la cuenta general, ¿cuántos tengo en total de trabajadores? 57. En la sucursal centro, ¿cuántos tengo? 17. ¿Sí? Y luego viene la cuenta de jardines con sus datos hacia abajo. En jardines tengo 19 trabajadores y en la sucursal Lomas tengo 21 trabajadores. Como ya vimos hace unos momentos, bueno, pues yo puedo utilizar lo que es los botones para ver, si le doy clic al 3, que es el número mayor, es el que me muestra mayor detalle. Si le doy al 2, me da los subtotales. Y si le doy al número 1, el total general. Entonces, en el 2... Profe, una pregunta. Sí. A mí me salen 0 en el recuento. 0 en el recuento. Sí. A ver, ¿me puedes poner no sé. una... ¿Dónde? Creo que no le puse la función recuento, le puse más bien suma. Disculpe. Ah, ok. Ya me acuerdo de cerrar. Vamos bien. Ah, genial. Ya, ya, sí, ya, perdón. Ya. No pasa nada. Bueno, ahí Eduardo Santa Cruz, ahí se le quedó el micrófono abierto, ¿eh? Muy bien, entonces aquí ya lo tenemos, lo que son la suma. Y como mencionaba, una de las ventajas de tenerlo arriba, pues creo que nos permite que me muestre el detalle y que yo aquí en la herramienta esta de esquema, que me permite mostrar o ocultar los detalles, pues creo que se hace mejor cuando las sumatorias o los subtotales están en la parte de arriba. Muy bien, ¿quién ya acabaron este primer ejercicio? Ya. Sí. Sí, ya. Sí, ya. Sí, ya está listo. Ok. Muy bien, entonces si ya está listo, vámonos al ejercicio 2.
En este caso, queremos mostrar el total de la nómina por cada sucursal. Y aquí el total de la nómina tendría yo que calcular en base a el monto a pagar. Muy bien, entonces en estos ejercicios ya les voy a dar ahí, bueno, en este ejercicio les voy a dar 5 minutos para que ustedes lo hagan y ahorita lo hacemos todos. Entonces, primeramente, 5 minutos para que ustedes lo intenten realizar y ahorita lo resolvemos. Entonces, resuelvan ustedes, por favor.
Muy bien, ¿ya lo acabaron? Ya. Ok, bueno, entonces nada más para verificar, para que veamos que todos tengamos los mismos resultados, lo voy a realizar. Entonces, al igual que en los otros casos, nos vamos a datos, enseguida subtotal, y le vamos a indicar que por cada cambio en la columna sucursal, vamos a usar la función suma. Y a partir de la función suma, en cada cambio de sucursal, vamos a agregar ese subtotal para calcular la suma sobre lo que es la columna a pagar, que es la que contiene ya el pago neto o el sueldo neto, ¿verdad? Y le voy a dar a aceptar. Muy bien, entonces ya me hizo el cálculo. Me voy a ir aquí en lo que es los botones del esquema. Le voy a dar clic en el botón 2 para que me dé únicamente el resumen. Y de esta forma veo que el total general a pagar por la nómina es de 411,156 pesos. Y el total general por la sucursal centro es de 126,806. Luego, por la sucursal de Jardines es 137,000 pesos, 137,052 pesos. Y la última sucursal, que es Lomas, son 147,298 pesos. Y así ya lo tenemos, nuestro total general, el total de la sucursal centro, el total de la sucursal Jardines y el total de la sucursal Lomas. Lo podemos ver en forma de detalle. Si lo tenemos en forma de detalle, bueno, pues, podemos ver lo que es cada una de las cantidades. Quizás si yo lo muestro en forma de detalle, pues a lo mejor le quiero poner que esto me lo presente quizás en negritas junto con lo que es el total general, ¿sí? Y yo ya lo tenga, le puedo hacer estas pequeñas adecuaciones para que se visualice pues de mejor manera, ¿no? Y esto ya cuando lo veo en forma de resumida, pues ahí lo voy viendo. Entonces, para esto me va sirviendo la utilidad o la opción de subtotales. Muy bien, vámonos al ejercicio 3. Dice, mostrar el salario base promedio por cada departamento. El salario base, aquí como ya me están indicando el salario base, lo voy a hacer sobre la columna del salario para saber cuál es el promedio en cuanto al salario en cada una de por cada departamento. Aquí ya no es por sucursal, ya es por departamento. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Ordenar por departamento. Entonces, para asegurarnos, hay que ordenar por departamento.
Muy bien, entonces, voy a dar otros 3, 4 minutitos para que hagan este ejercicio, jóvenes, y luego ahorita lo hacemos. Muy bien, ¿ya lo acabaron este ejercicio? Ya. Ya está listo. Bueno, pues eso está muy fácil también, ¿verdad? Nada más es primeramente ordenar por departamento. Ya una vez que esté ordenado por departamento, nos vamos a datos, subtotales. Indicamos que por cada cambio en departamento, vamos a usar la función promedio y se lo vamos a, bueno, voy a quitar este de pagar y le voy a poner en el salario. Le doy a aceptar. Y bueno, me voy a ir aquí en el esquema, a lo que es el 2. Y ahí tengo. El promedio en lo que es los que están en administración es 12,166,67 centavos. Promedio de contabilidad 10,350 pesos. Y el promedio del departamento de ventas es 5,658. Muy bien, vámonos al siguiente ejercicio, al número 4. Ahora vamos a mostrar el salario máximo y el salario mínimo por cada sucursal. Entonces vamos a hacer ese ejercicio, jóvenes. Igual tienen otros 3, 5 minutos para realizar este ejercicio. Entonces,
Mientras los voy quitando aquí los subtotales. Muy bien, ¿ya lo acabamos? Sí, ya. Sí. Ok. Sí, jefe. Ok, entonces, ¿cómo lo resolvemos? Igual, nos vamos a datos, subtotal, y como queremos demostrar el salario máximo y mínimo por cada sucursal, bueno, primeramente tenemos que asegurarnos que esté ordenado por sucursal. Entonces me voy a la columna sucursal, lo ordenamos, y posterior a esto nos vamos ahora sí a subtotales, y le indicamos que por cada cambio en sucursal vamos a usar la función máximo y vamos a quitar este de apagar y vamos a seleccionar la columna salario. Le damos a aceptar y ya tenemos los valores máximos, pero también me pide los valores mínimos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy nuevamente a subtotales, le digo por cada cambio en sucursal, ahora en vez de máximo voy a usar la función mínimo sobre salario y le quito la opción de reemplazar subtotales actuales porque lo quiero agregar al anterior. Entonces le quito este de reemplazar, le doy a aceptar y aquí ya tengo el mínimo y máximo general. El mínimo general es 4,300 y el máximo general es 16,400. En el centro el mínimo es 4,650 y el máximo en el centro es 15,800.
Y para facilitar ver las diferencias entre cada sucursal, pues mejor, en vez de verlo todo a detalle, me voy a visualizarlo dándole clic en el botón 2 que me muestre únicamente los subtotales. Le voy a dar aquí un zoom. Y ahí lo tengo. En el centro el mínimo es 4,650, en el mínimo en Jardines 4,300 y en Lomas el mínimo es 5,450. Y el máximo en el centro es 15,800, en Jardines es igual 15,800, pero el máximo es en Lomas de 16,400. Entonces ahí voy viendo cuáles son los valores mínimos y máximos en cuanto al salario en las diferentes sucursales. Y ya estoy haciendo ahí un pequeño análisis de la información que tengo en esta pequeña base de datos. Muy bien, vámonos al ejercicio número 5. Aquí en el ejercicio número 5, ahora nos piden calcular la suma total de ingresos de cada sucursal y además de cada sucursal el promedio del salario de cada departamento. Entonces, aquí ya son dos subtotales y subtotales en diferentes columnas o variables. Entonces, vamos a hacer ese ejercicio.
Muy bien, ¿ya acabaron este ejercicio? Ya, profe. ¿Ya? Ya. Ok, nada más para verificar, Sí. vámonos, lo voy a hacer nuevamente. Sí. Datos, subtotal. Primeramente debemos asegurarnos que esté ordenado por la sucursal. Entonces, ordenamos por sucursal. Y luego ya subtotales. Y le vamos a indicar que por cada cambio en la sucursal vamos a usar la función suma sobre el total de ingresos. Entonces voy a quitar este de apagar y le voy a poner el total de ingresos. Y esta primera vez debe reemplazar los subtotales actuales. Le doy a aceptar. Y luego además vamos a crear otro subtotal. Y en ese subtotal le vamos a indicar que por cada cambio, ahora el departamento, ¿sí? Porque nos dice la suma total de ingresos de cada sucursal. Y en cada sucursal, el promedio del salario de cada departamento. Es decir, deberíamos de habernos asegurado que estuviera ordenado por sucursal y luego dentro de sucursal por departamento. Bueno, aquí anteriormente ya estaba ordenado por sucursal y departamento. Quizás ahí se los debí de haber dado desordenado para que ustedes primero lo tuvieran que ordenar tanto por sucursal como por departamento. Pero bueno, ya estaba. Entonces, sucursal y departamento, le indicamos que va a usar la función promedio y este promedio va a ser en base al salario. Y le voy a quitar la opción de reemplazar subtotales actuales. Y le damos aceptar. Le voy a dar clic en el botón del número 3 para ver cuáles los totales. Entonces veo que el total general son 497,892.50 de la nómina o del total de ingresos de las tres sucursales, del cual el total del centro son 153,295 con un promedio de 12,166 de las personas que están en el departamento de administración, de 10,350 de los que están en el departamento de contabilidad y de 5,540 que están en ventas. En cuanto a la sucursal de Jardines, veo que los ingresos son 163,702, en el cual el promedio del salario del departamento de administración son 12,166.67, el promedio de contabilidad 10,350 y el promedio de ventas 5,370. Y para lo que es la sucursal de Lomas, el total de ingresos son 180,895 ingresos de la nómina, ¿sí?, de los trabajadores, de los cuales el salario promedio del departamento de administración son 12,366.67, del contabilidad son 10,350 y del departamento de ventas su promedio del sueldo o del salario son 5,628.57. Y bueno, aquí hicimos un ejemplo pues de cómo usar diversos subtotales. ¿Alguna duda sobre esto, jóvenes? No. ¿No? Ok. No, sí. Muy bien, muy bien. Entonces, fíjense bien. Déjenme les voy a pasar aquí
¿Dónde está esta? Fíjense bien, de aquí de la página de datos abiertos del Gobierno de México, en el cual tenemos datos de diferentes estados y del gobierno federal, tenemos lo que son los datos sobre lo que es el COVID, ¿sí? Tenemos aquí unas bases de datos históricas, ¿sí? Al 1 de septiembre, al 2 de septiembre, etcétera, etcétera, a la fecha de agosto, a la fecha de julio, y les voy a encargar a ver si pueden descargar este del 31 de julio. Este link se los voy a pasar aquí por el WhatsApp. Es el intermedio. Y también de una vez aquí por el chat. La vez pasada alguien me comentaba que no estaba en el grupo de WhatsApp. ¿Hay alguien que no esté? Ya no me acuerdo si lo agregué o no lo agregué. Bueno, supongo que sí están todos pues en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Que nadie dijo que no. Muy bien, en este link que les acabo de pasar, se van a ir a la fecha esta del 31 de julio, por favor. Lo descargan, es un archivo comprimido y una vez que lo descargan, lo abren en Excel. Bueno, el ejercicio 6 y 7 lo hacemos otra vez porque este es de otro tema, que son los esquemas. Ahorita lo vamos a utilizar nuevamente. Pero primero vamos a hacer este ejercicio. Descárguenlo, por favor. Es el link que les pasé del 31 de julio. Lo descargan. El archivo que descargan es un archivo comprimido. Luego hay que descomprimirlo y vamos a abrirlo en Excel. Es un archivo CSV, ya habíamos mencionado desde la primera clase, un archivo CSV es un comma separate values o un archivo de texto separado por comas. Cada uno de los campos o de los atributos está separado por comas. Voy a quitar esto. ¿Cuál archivo Se es? va aquí, le pasé este link de datos abiertos, que es del COVID, bases históricas, y se va hacia abajo hasta julio. Y vamos a buscar este del 31 de julio y lo vamos a dar aquí para descargarlo. O si alguien quiere abrir uno más reciente, pero a lo mejor no se abre todo, porque en este no me recuerdo cuántos tiene, ahorita que lo abra vemos.
Entonces, una vez que lo descarguen, le dan doble clic para que se abra y ahí se tarda a lo mejor un minutito o dos porque sí está pesadito el archivo. Son, creo que 100, una vez que lo descomprimimos son como 140 megas. Entonces sí está pesado. Si le damos control fin, vemos que tiene 984,289 registros. Entonces tiene casi 1,000,000 de registros. Entonces sí está un poquito pesado, casi es 1,000,000 de registros. Es la base de datos del COVID, de la información que tienen ahí en el departamento ese de epidemiología, ahí donde está el cuate el López-Gatell. De aquí de la Dirección General de Epidemiología sobre el COVID. Entonces, ese del 31 de julio tiene casi 1,000,000 de registros. Entonces, una vez que lo descarguemos y lo abramos, pues está poquito pesado y se tarda en abrir, porque tiene casi 1,000,000 de registros. Entonces ya depende de nuestra computadora si lo alcanza a abrir o no lo alcanza a abrir. Esperemos que sí lo alcancen a abrir todos. ¿Alguien ya lo pudo abrir? Ya. Ya. Bueno, más bien, ¿alguien falta de que se abra el archivo? Pues al parecer no, ¿verdad? Bueno, entonces, una vez que ya lo tenemos abierto, fíjense bien qué información tenemos. De hecho, a ver, déjenme ver por aquí. Bien, el primer campo que tenemos es la fecha de actualización, es decir, la fecha de cuando se descargó esta información, que es el 31 de julio. Todos tienen el 31 de julio. Luego tiene aquí un identificador, que eso no nos interesa. Luego lo que es el origen. Hay otro... Este archivo, ahí donde descargaron ese, por ahí viene este archivo donde viene lo que es la descripción de cada una de las columnas. Por ejemplo, en el origen, ¿qué significa esto del origen? Algunos tienen un 2, algunos tienen un 1 y algunos tienen algún otro número. Entonces, el 1 es en el USMER, el 2 fuera de USMER y el 99 no especificado. Y luego viene el sector. En el catálogo de sector me dice que si tienen un 1 es Cruz Roja, si el 2 es DIF, el 3 es estatal, el 4 el IMSS, el 5 Bienestar, el 6 ISSSTE, 7 Municipal, 8 Pemex y así sucesivamente. Y luego, por ejemplo, en el sexo, el 1 es mujer, el 2 es hombre, 99 no especificado. Y luego viene tipo paciente, 1 es ambulatorio, 2 hospitalizado. Entonces, este catálogo, ahorita lo descargamos también, ahorita se los paso. Luego viene aquí una fecha de ingreso, una fecha de síntomas y una fecha de defunción. Los que tienen puros 9, pues quiere decir que no hay una fecha de defunción, o sea, afortunadamente siguen vivos hasta esa fecha. Los que ya tienen aquí una fecha de función, por ejemplo, este de aquí ingresó el 13 de abril del 2020 y falleció el 15 de abril del 2020. Él empezó a sentir síntomas el 6 de abril del 2020
el 13 ingresó al hospital y el 15 falleció, lamentablemente falleció. Y así podemos ver cada uno de los datos. Y luego vienen aquí una serie de características. Si la persona está intubada, intubado, por aquí vamos a ver un catálogo. Este de catálogo sí o no. El 1 es que sí, el 2 que no, 97 no aplica, 98 se ignora y 99 no especificado. Entonces, aquí en el 97 quiere decir que muchos de estos no aplican porque no hubo necesidad de intubar a la persona. A lo mejor presentó síntomas y demás, sí, se le hizo el diagnóstico, pero no tuvo una situación grave, por lo tanto no se intubó a esa persona. Hay algunos que tienen el 2 quiere decir que no, y los que tienen el 1, pues quiere decir que sí se intubaron, como este, por ejemplo, de aquí, y que falleció. Esta persona de aquí sí se intubó. Y luego vemos algunas otras columnas que tienen que ver con un catálogo de enfermedades. Por ejemplo, la neumonía. Se usa este mismo catálogo. Si tiene un 1, quiere decir que ese paciente sí presentó neumonía. Si es un 2, quiere decir que no. 97 no aplica y así. Bueno, y luego viene la edad. Bueno, esto de que si la nacionalidad, pues uno es mexicano y otro es extranjero. Embarazo, aplica este mismo catálogo. Si tienen un 1 que sí está embarazada, 2 que no está embarazada. La diabetes, el EPOC, el asma, de inmunosuficiencias o algo así, hipertensión, otras como comorbilidades, enfermedades cardiovasculares, obesidad, enfermedades renales crónicas, tabaquismo. Todas estas que tienen un 1 o un 2 o un 97 o 99 se basan en este catálogo. 1 es que si tiene, por ejemplo, neumonía o obesidad o enfermedades cardiovasculares. Si tiene un 2 que no, 97 no aplica, 98 se ignora y 99 no especificado. Muy bien, entonces, esta es una base de datos real que tiene que ver con la situación actual del COVID. Bueno, hasta el 31 de julio, les dije que descargaran esta fecha porque el Excel tiene una limitante de cerca de 1 millón de registros. Si bajáramos la última base de datos de septiembre, en el cual son más de 1 millón de registros, no lo pudiéramos importar aquí en Excel. Entonces, por eso les dije más o menos de esta fecha, el 31 de julio, que como les digo, si presionamos la tecla control y la tecla de la flecha hacia abajo, vemos que tiene 984.289 registros, es decir, casi 1 millón de registros al 31 de julio. Muy bien, entonces ya tengo esta base de datos y a lo mejor le quiero hacer un poco ahí al López-Gatell. Quiero hacer un análisis de estos datos. Bueno, entonces, a lo mejor me interesa saber cuántos casos se presentaron por fecha de ingreso. Entonces, quiero utilizar la opción de subtotales. Bueno, pues lo puedo hacer. Pero como mencionamos hace unos momentos, bueno, si yo voy a usar la fecha de ingreso, pues tengo que ordenarlo. Veo que aquí primero está el 12 de junio, 1 de julio, aquí hay unos de abril. Aquí por aquí hay unos de marzo y demás. Entonces lo primero que voy a hacer es ordenarlo en base a la fecha de ingreso. Entonces únicamente me pongo aquí en la fecha de ingreso sin seleccionar rangos ni nada, simplemente una celda. Me voy a datos y le digo que me lo ordene en forma descendente. O más bien ascendente, perdón, ascendente, es decir, de la fecha más antigua a la fecha más actual. Entonces le digo que en forma ascendente. Le doy un clic, me manda un mensaje de advertencia, me dice que es una operación grande. Dice, la operación que va a realizar afecta a un gran número de celdas y puede que tarde en completarse. ¿Está seguro de que desea continuar? Pues sí, sí estoy seguro, le doy a aceptar. Se tardará, dependiendo de nuestra computadora, algunos segundos, unos 10 segundos, 30 segundos, o quizás 1 minuto. Entonces vamos a esperar unos momentitos a que acabe de ordenar mi casi 1 millón de registros que tengo en Excel de la base de datos del COVID. Muy bien, ya me la ordenó. Entonces tengo aquí los primeros casos del 1 de enero, 2 de enero,
y así sucesivamente, 3 de enero, 4 de enero, 5 de enero, 6 de enero, y así. Ya los tengo ordenados por fechas. Ahora, quiero saber cuántos casos hubo por cada una de las fechas. Ah, bueno, pues lo puedo realizar. Si ya lo ordenamos, entonces vámonos a datos, vámonos a subtotales, y por cada cambio en la fecha de ingreso, que es la fecha que yo ordené, vamos a indicarle fecha de ingreso, vamos a usar la función de contar o de recuento por cada, y vamos a agregar ese subtotal. Ese subtotal lo vamos a agregar aquí cerca de la fecha de ingreso. Vamos a poner, por ejemplo, en el campo intubado. Entonces, en el campo intubado, todos los datos, y no hay valores nulos. Le voy a quitar esta opción de resumen debajo de los datos. Muy bien, ¿ya lo tenemos todos? Por cada cambio en fecha de ingreso, vas a usar la función recuento o cuenta, los que lo tengan así, cuenta, y me vas a agregar ese subtotal a la columna intubado. Le doy a aceptar. Y me vuelve a mandar esa advertencia de que es una operación grande, que se va a tardar algunos momentos, que si quiero continuar, pues sí, si quiero, le doy a aceptar. Y bueno, esperamos a que termine de realizar esta operación de cálculo de subtotales por fecha. Y veo que aquí la parte de abajo me dice insertando subtotales. O sea, está trabajando. De repente puede parecer que está bloqueado, pero no está bloqueado. Déjenle doy un zoom. Se fijan, aquí en la parte de abajo me dice que está insertando subtotales y veo aquí una barrita de progreso, ya mero va a terminar, pero está trabajando. Como esta operación sí consume recursos, porque es 1.000.000 de registros que tiene que reordenar, sacar subtotales, pues se tarda un poquito y puede ser que de repente nos ponga aquí arriba en el título de la ventana que nos ponga que Excel no responde, pero sí responde, lo que pasa es que está trabajando, está haciendo el recuento de cada una de las fechas. Bueno, sigue trabajando aquí la parte de esta de crear los subtotales. Vamos a esperar otros, ya parece que ya va acabando. Vamos a esperar, hay que ser un poco pacientes. ¿Alguien ya terminó? Yo. Entonces usted tiene buena compu. Ok, ya en mi caso ya terminó. Al igual que vimos en los ejemplos pasados, que teníamos, en el caso del Titanic, eran como 1.300 registros. En los ejercicios que hicimos ahorita eran como 57 registros, muy poquitos, pero ahorita tenemos cerca de 1.000.000 de registros y de una base de datos real. Y aquí ya me sacó
la cuenta de cada uno de ellos. ¿Sí? Y al igual que en los casos anteriores, tengo aquí del lado izquierdo lo que es el esquema. Yo le puedo indicar, en vez de ver el detalle, le voy a dar clic en el botón con el número 2 para que me muestre únicamente los subtotales. Y bueno, le doy clic ahí en el 2 y se va a tardar otro poquito en mostrarme únicamente los subtotales. Muy bien, ya me lo puso aquí. Y fíjense bien, del 1 de enero tengo 5 casos, del 2 de enero 16, 3 de enero 18. La cuenta general son los 984,288 que habíamos mencionado al inicio. Y bueno, ahí puedo ver por fechas, aquí ya está muy en febrero, voy avanzando, marzo, abril, bueno, marzo, abril. Y bueno, le voy a dar con la control y la flecha hacia abajo. Y aquí veo que ya, por ejemplo, el día 28 de julio son 13,205 casos. Y ya tengo yo por día cuántos casos se ingresaron ese día. Ya una vez que yo los tengo, bueno, ¿ya están todos hasta este punto? ¿O alguien falta? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces ya tengo estos datos. A lo mejor yo con estos datos quiero trabajar, en vez de trabajar con todo el detalle de los datos, yo quiero trabajar con estos datos de estos subtotales. Y con estos subtotales a lo mejor posiblemente hasta graficar estos datos, porque yo los quiero presentar. Como ya mencioné, a lo mejor ahorita le estoy haciendo al López-Gatell y le quiero ver a ver qué con estos datos. Bueno, pues entonces, fíjense bien, vamos a seleccionar los datos, los vamos a copiar y los vamos a pegar en una hoja nueva. Pero yo ya no quiero todo el detalle, yo simplemente quiero los subtotales por fecha. Entonces, voy a seleccionar todos los renglones. Los voy seleccionando, ahí va febrero, marzo, abril, mayo, a veces hasta para seleccionarlo se pone lento, ¿verdad? Porque pues sí es mucha información la que estamos ahí trabajando. Vamos seleccionándolo, vamos seleccionándolo. Y ya lo tengo. Ah, ya me pasé. Ahí está, hasta el 31 de mayo. Le voy a poner copiar. Y voy a abrir un nuevo archivo de Excel. Le pongo archivo, le pongo nuevo, libro en blanco. Si yo le pongo aquí pegar, pues volvemos a lo mismo. Como son casi 1 millón de registros, pues se tarda mucho. Pero fíjense bien, si yo le pongo pegar, me muestra todo el detalle. Y yo no quiero eso. Yo quiero que me
pegue únicamente los subtotales. Voy a deshacer esta operación. Si yo quiero que me copie únicamente los subtotales, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me voy aquí al botón de inicio, me voy aquí a buscar y seleccionar, le doy clic en la flechita y voy a seleccionar esta opción, ir a especial. Selecciónenlo por favor, ir a especial. Bueno, ahí me voy a esperar unos momentos para que lo vayan haciendo. Le damos clic en la flechita de buscar y seleccionar. Ir a especial. Ya estamos todos aquí. Y una vez que le den ir a especial, le voy a indicar que me copie solo las celdas visibles. Para que no me copie todo el detalle, sino que me copie lo que son las celdas que se están visualizando en este momento, que son las que tienen los subtotales, yo le indico solo celdas visibles. Le doy a aceptar y nuevamente le voy a dar aquí, clic con el botón derecho, le voy a dar copiar para que se copien esas celdas en específico, las que son las de los subtotales. Y ahora sí, voy a abrir mi archivo nuevo de Excel y aquí lo voy a pegar. Y ahí tengo mis subtotales. ¿Podría repetirlo de nuevo, por favor? Lo del pegado especial. Sí. O sea, selecciono, una vez que tengo seleccionados mis datos, me voy aquí en buscar y seleccionar, le doy clic en la flechita esta para que se abra una ventanita emergente y me voy aquí a ir a especial. Y al seleccionar esta opción, ir a especial, se abre esta ventana. Y en esta ventana, yo voy a seleccionar esta opción que está aquí a la derecha, casi abajo, que dice solo celdas visibles. Una vez que ya tenemos activo la opción de solo celdas visibles, bueno, le doy a aceptar. Ahora sí le voy a poner clic con el botón derecho y edición copiar. Ya una vez que le di edición copiar, me voy a mi archivo nuevo de Excel. No es, bueno, lo voy a pegar en este lado. Y aquí, en la hoja nueva, bueno, voy a abrir otra hoja. Pues simplemente le doy pegar, control B, o aquí en el icono de pegar, o simplemente control B. ¿Sí? Y ahí tengo ya mis subtotales. ¿Sí? Ahí tengo los subtotales, sin todo el detalle, sin el millón de registros, sino simplemente los totales de cada uno de ellos. Y bueno, ya tengo aquí los subtotales, ya puedo realizar cualquier operación que yo necesite con ellos. A lo mejor yo quiero hacer una gráfica de las tendencias de los datos a través del tiempo. Y si yo quiero hacer esto, pues primero lo que tengo que hacer, si yo quiero graficar esto, pues a lo mejor algo de lo que ya vimos es separar esta fecha de este texto. Entonces, yo quiero poner en qué fecha, o sea, graficar esto por fecha, cuántos casos hubo. Pero aquí en la fecha veo que viene junto con la palabra cuenta, que viene de los subtotales. Entonces, yo voy a separar este texto. Y si recuerdan, vimos que podíamos separar texto que tengo en una columna, separarlo en dos o más columnas. Entonces,
voy a seleccionar esta columna, me voy a datos, le indico texto en columnas, le digo que son delimitados, le digo que hay un espacio para que esto sea, aquí donde está la rayita, me esté separando las columnas, que en una columna me ponga la palabra cuenta y un espacio, y en la siguiente columna la fecha. Entonces le doy siguiente y le doy finalizar. Ah, bueno, en este me aseguro que tenga formato de fecha, día, mes, año. Le doy finalizar y ahí está separado. Entonces, esta columna, la B, pues a lo mejor ya no me sirve. Ah, pero aquí, a ver, espérenme. Nada más que aquí hubo un pequeño detalle. Aquí, como seleccioné toda la columna, me desplazó, déjenme lo deshago. Como tenía seleccionada toda la columna, hubo un desplazamiento de datos. Entonces voy a seleccionar únicamente mejor todos los datos. Selecciono los datos, me voy hasta el final. Y le indico que lo voy a separar el texto en columnas. Nuevamente delimitados. Le doy siguiente. Le pongo que es el espacio el que me delimita las dos columnas. Veo aquí cuál es el resultado. Veo que es correcto. Le doy siguiente. Y en este de aquí del formato, para que asegurarme que sea formato de fecha, lo selecciono la columna, le pongo que son de tipo fecha, que tienen el formato día, mes, año. DMA, día, mes, año. Y le doy finalizar. Y veo que ya me hizo la separación. Entonces, esta columna de aquí, ya no me sirve, la puedo borrar. Igual esta columna que está aquí intermedia, pues no me sirve de nada, la puedo borrar. Toda la columna. Y ya una vez que tengo esto separado por fechas, fíjense bien, voy a seleccionar todos mis datos, las dos columnas. Ya lo tengo seleccionado, las dos columnas. Y ahora sí, pues ya puedo, por ejemplo, irme aquí en el menú insertar y graficar mis datos. Me voy a la opción de gráficos recomendados y en base a los datos que tengo en mi base de datos o en mi tabla, Excel los analiza y me dice, estás usando en una columna datos de tipo fecha y en la otra columna datos de tipo cantidad. Me dice, tu gráfico más recomendado es el de líneas para poder ver tendencias en los datos conforme pasa el tiempo. Quizás puedo utilizar también columnas, pero lo más adecuado es utilizar lo que son las líneas. Le doy a aceptar y me genera el gráfico. Hago mi gráfico más grande y veo cuál ha sido la tendencia de los casos del COVID a través del tiempo, desde el 1 de enero hasta mi base de datos que tiene el 29, 31 de julio, ¿verdad? Y veo cómo son las tendencias y veo que ciertas fechas hay un repunte, veo que poco a poco va bajando y luego hay una caída importante y luego vuelven a subir. Y sobre todo esto yo lo veo en los últimos meses. Si yo me desplazo a ver en mis datos qué es lo que está sucediendo, me voy a ir a los últimos de julio. Por ejemplo, veo que aquí en estos 2 días hay una caída. Les voy a pintar aquí de un color con un fondo amarillo. Y luego veo que en estas fechas también hay una caída. Y luego veo que en estas fechas hay una caída. Y luego, si yo consulto el calendario, veo que el 11 de julio es sábado y el 12 de julio es domingo. Y luego el 18 de julio es sábado y el 19 de julio es domingo. Entonces veo que los sábados y domingos hay una caída. Por eso mi gráfico, como me lo está mostrando, hay una caída, lo que es sábado y domingo,
pero luego vemos que hay un repunte de casos el lunes. Pero bueno, no es que haya un repunte de casos, sino simplemente estamos graficando en función de la fecha de ingreso a la unidad médica, ya sea el ISSSTE, el IMSS, como vimos ahí, que si la Cruz Roja, que la Sedena, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces, aquí estamos haciendo el uso de la función de subtotales para obtener esos subtotales y luego esos subtotales los exportamos a otra hoja de cálculo y en esa hoja de cálculo quizás analizamos esa información para darle alguna otra utilidad a la función de subtotales y en conjunto con lo que es graficar esos datos y ya nos vamos dando cuenta, ¿verdad?, de algunas tendencias. Muy bien, ¿alguna duda, algún comentario sobre este último ejercicio que realizamos? Entonces, fíjense bien cómo a partir de una base de datos de casi 1 millón de registros, sacamos los subtotales del COVID por día. Esos subtotales por día los exportamos a otra hoja nueva de cálculo y con esa pequeña base de datos creamos ahí un gráfico para ver cuáles son las líneas de tendencia a través del tiempo en los casos en este caso del COVID. ¿Dudas, comentarios, jóvenes? No, profe. Bueno, nos quedan 9 minutos ya nada más para finalizar. Bueno, así como hicimos este por fecha, a lo mejor podemos usar algún otro subtotal para obtener algunos otros datos. Por ejemplo, bueno, me voy a ir aquí a datos, los subtotales. Voy a quitar los subtotales que hay ahorita actualmente y voy a generar un nuevo subtotal. Vamos a suponer, bueno, dentro de la información que tenemos ahorita de esta pequeña base de datos, vemos que teníamos algunas columnas que tienen que ver con las personas que tienen diabetes o no tienen diabetes, o tienen obesidad, o tienen tabaquismo, etcétera, etcétera. A lo mejor yo puedo sacar un subtotal para saber cuántos tienen tabaquismo, cuántos tienen obesidad, o cuántos tienen enfermedades crónicas y demás. Dejen nada más que termine aquí de quitar los subtotales, el Excel. Bueno, se tarda un poquito, ¿verdad? Como ya vimos. Bueno, pues ahí está quitando los subtotales. Al igual que al ponerlos, pues también se tarda un poquito al quitarlos. Creo que en vez de quitarlos, hubiera generado otro y sobreescribir estos y nos ahorrábamos un paso. Y bueno, hasta ahorita me manda el mensaje de advertencia. Pues le pongo que sí.
Bueno, pues se está tardando, jóvenes. Yo creo ya no. Yo lo que quería hacer era otro ejemplo, nada más que a lo mejor en vez de la fecha de ingreso, sacar los subtotales, verla, por ejemplo, la columna de obesidad. ¿Cuántos tienen 0? ¿Cuántos tienen 1? Que como veíamos ahí en el catálogo, déjame ver dónde quedó el catálogo. Bueno, es que como está ocupado aquí el Excel no lo quiere abrir. Ah, bueno, ya acabó. Entonces, por ejemplo, quiero sacar los subtotales, a lo mejor quizás, de lo que tienen el EPOC. El EPOC es que eficiencia pulmonar obstructiva crónica, algo así, que tiene que ver, es una enfermedad de los pulmones, a lo mejor del asma. Yo quiero ver cuántos de los pacientes que tienen COVID tienen el EPOC o asma o diabetes o quizás que tengan hipertensión. Pues lo puedo realizar, ¿verdad? Simplemente lo ordeno según la enfermedad que yo quiera saber sus datos y saco el subtotal y ya veo cuántos tienen asma o cuántos no tienen, cuántos sí tienen y cuántos no tienen, y cuántos quizás a lo mejor diabetes y demás. Entonces yo lo puedo utilizar los subtotales conforme a las necesidades que yo necesite saber esa información, ¿no? Aquí sobre todo más bien es practicar y ver qué utilidad le podemos sacar, ya sea en las funciones que nosotros hagamos ahí en nuestras, bueno, los que todavía están estudiando, no sé, en algunas materias donde tengamos que analizar datos, poderlo analizar de esta forma con subtotales, que bueno, la próxima semana veremos también otras formas de analizar los datos con lo que es las tablas dinámicas y los gráficos dinámicos. Pero bueno, esta es una de tantas formas, ¿verdad? Por ahí tiene también Excel algunos otros componentes todavía más avanzados que se pueden realizar. Pero bueno, pues ya quedan 4 o 3 minutitos. Entonces, pues ya para no hacerlo, porque sí se tarda mucho, pero pues al final de cuentas, ya mencioné, primero habría que ordenar y luego sacar esos subtotales. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios o sugerencias? Nada, profe, todo bien. Todo bien. Ok. Bueno, pues entonces si ya no hay alguna duda, algún comentario, pues entonces finalizamos la clase de hoy. Por ahí nada más me faltó un tema de que iba a haber el día de hoy, pero ya no nos faltó tiempo, pues ya lo veremos la próxima. Pero está fácil, que tiene que ver con la parte de los esquemas para agrupar y desagrupar otra forma de agrupar y desagrupar datos. Pero bueno, eso lo vemos la siguiente semana antes de empezar el tema de tablas dinámicas. Bien, pues si ya no hay nada más que decir, jóvenes, pues entonces nos vemos el próximo sábado. Entonces, hasta luego, que descansen, que tengan excelente fin de semana. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Nos vemos. Igualmente, profe. Hasta luego. Hasta luego.